¿Alguna vez has sentido que tu vida está detenida, como si algo invisible estuviera bloqueando tu progreso? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tanto esfuerzo, parece que siempre falta algo para llegar a la cima? La respuesta está en tu mentalidad, y hoy vas a descubrir los principios que pueden cambiarlo todo. Si aplicas lo que se revelará aquí, prepárate para una transformación completa. Pero antes, una advertencia. Mucha gente ve nuestros videos, pero no está suscrita al canal. Si no, ¿quieres perder contenidos que pueden revolucionar tu vida? Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así, siempre estarás un paso adelante, listo para evolucionar cada día. Ahora presta atención. Lo que estás a punto de aprender no es teoría vacía. Son verdades que han sido probadas y comprobadas por algunas de las mentes más brillantes de la historia. Si las ignoras, continuarás siendo rehén de los mismos miedos, de las mismas debilidades, de las mismas limitaciones. Pero si decides aplicar estos principios estoicos, estarás en el camino hacia una vida de excelencia, equilibrio y poder interior. ¿Estás listo para este viaje? Entonces, comencemos. Ten el control sobre lo que realmente importa. ¿Cuántas veces la mente se desgasta con preocupaciones inútiles? Como hojas al viento, los pensamientos vagan por escenarios que no se pueden alterar. El sabio estoico comprende que hay una división clara entre lo que está bajo su dominio y lo que se escapa a su control. Nada puede ser más liberador que aceptar esta verdad. La energía desperdiciada en ansiedades sobre opiniones ajenas, cambios inesperados o injusticias del mundo no genera ningún beneficio. El verdadero poder reside en la capacidad de gobernarse a uno mismo. Es en esa elección diaria, en ese ejercicio de disciplina y serenidad, donde se encuentra la clave para una vida equilibrada y productiva. Marco Aurelio aconsejaba: date el lujo de no tener opiniones sobre aquello que no te concierne. Seguir este principio es liberarse de las cadenas invisibles que impiden el crecimiento. El hombre que desea alcanzar la excelencia y la sabiduría estoica aprende a voltear la mirada hacia su interior. La respuesta silenciosa a los estímulos externos se convierte en un arma poderosa contra la inquietud. En lugar de reaccionar impulsivamente, pondera, evalúa y actúa solo cuando es necesario. Quien vive a merced de las circunstancias, como un barco sin timón, nunca llegará al destino deseado. Epicteto enseñaba que debemos diferenciar lo que podemos cambiar de lo que simplemente debemos aceptar. El equilibrio emocional nace de esa claridad. Desarrollar el autodominio es un arte que exige práctica constante, y cada momento del día ofrece una nueva oportunidad para ejercitarlo. El tráfico, la crítica injusta, los imprevistos, todo puede convertirse en un campo de entrenamiento para la mente estoica. El verdadero desafío está en la aplicación práctica de este principio. ¿Cómo resistir la tentación de indignarse por la grosería de un desconocido? ¿Cómo ignorar una ofensa? ¿Cómo evitar que la frustración de un día difícil contamine el resto del camino? La respuesta está en el fortalecimiento de la fuerza interior. La resiliencia no se construye de la noche a la mañana, sino en la repetición diaria de pequeñas elecciones. Imagínate a ti mismo como un guerrero que entrena para batallas diarias. Cada situación de irritación superada, cada impulso de ira controlado, cada frustración disuelta en la aceptación estoica es un paso hacia la maestría de uno mismo. La reflexión filosófica debe ser constante. El diario estoico, por ejemplo, es una herramienta valiosa para revisar pensamientos y comportamientos, ajustándolos al ideal de equilibrio. Aquellos que se aferran a lo que no pueden cambiar pierden tiempo y vitalidad. Un comentario malintencionado en las redes sociales, una decisión política desfavorable, un giro inesperado en la economía, todo esto escapa a nuestro mando. Sin embargo, la forma en que reaccionamos ante estos eventos es completamente nuestra responsabilidad.
El hombre sabio no se permite ser esclavo de las circunstancias. Practica la ataraxia, la tranquilidad del alma, manteniéndose sereno ante el caos. Esto no significa pasividad, sino una conciencia elevada de donde reside el verdadero poder de transformación. El mundo puede ser inestable, pero aquel que gobierna sus emociones nunca será sacudido. Si hay algo que la filosofía estoica enseña con maestría, es que la verdadera libertad no está en el control del mundo externo, sino en el dominio sobre uno mismo. Amor fati. Ama tu destino, acepta la realidad tal como se presenta y trabaja con lo que está a tu alcance. Las perturbaciones se disipan cuando se adopta esta mentalidad. La vida se vuelve más ligera, más clara y más productiva. Quien elige vivir bajo los principios estoicos descubre un poder que pocos comprenden: la capacidad de moldear su propia existencia, independientemente de las circunstancias. Y ese, sin duda, es el primer gran paso hacia la cima. Practica la gratitud a diario. En un mundo donde la insatisfacción parece ser la norma, el ejercicio de la gratitud es un acto revolucionario. El ser humano tiene la tendencia natural de enfocarse en lo que le falta, en lo que podría haber sido, en lo que aún no ha conquistado. Pero esa mentalidad solo alimenta la frustración e impide el crecimiento personal. La sabiduría estoica enseña que la verdadera felicidad no está en obtener más, sino en valorar lo que ya se tiene. Marco Aurelio, en sus reflexiones, se recordaba todas las mañanas ser agradecido por la vida, por las oportunidades e incluso por los desafíos que fortalecían su virtud. La gratitud no es solo un sentimiento momentáneo, sino un hábito diario que transforma la forma de ver la realidad. Practicar la gratitud no significa ignorar los problemas o resignarse a la mediocridad. Por el contrario, significa ver cada momento como una lección, adversidad como una oportunidad de fortalecimiento. Al despertar, se puede elegir lamentar las dificultades o agradecer por la oportunidad de enfrentarlas con coraje y sabiduría. El estoico entiende que todo en la vida tiene un propósito y que incluso los dolores más profundos llevan lecciones valiosas. Este cambio de perspectiva fortalece la resiliencia y el equilibrio emocional. Quien se acostumbra a agradecer por los desafíos desarrolla una mente inquebrantable, pues comprende que nada sucede sin razón. El mundo moderno enseña que la felicidad siempre está en el próximo objetivo: un auto mejor, una casa más grande, un cargo más alto. Pero Epicteto advertía que el hombre que depende de circunstancias externas para ser feliz jamás será realmente libre. El verdadero contento nace desde adentro, de la capacidad de reconocer la abundancia en el presente. Un ejercicio simple de meditación estoica puede ayudar. Al final del día, haz una lista de 3 cosas por las que estés agradecido. Puede ser un momento de paz, una conversación enriquecedora o incluso un obstáculo superado. Con el tiempo, la mente se reprograma para enfocarse en lo positivo y la forma de ver la vida se transforma. Algunos creen que la gratitud es algo pasivo, una aceptación ingenua de la realidad, pero en verdad es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo personal. El hombre agradecido no se desespera ante las dificultades, pues reconoce que ya posee todo lo necesario para superarlas. No se siente defraudado por el destino, pues comprende que cada experiencia moldea su fuerza interior. Esta mentalidad estoica genera una serenidad profunda, una sensación de que nada puede verdaderamente conmover a quien valora el presente y acepta lo que viene con amor fati. El ejercicio de la gratitud no es un lujo, sino una necesidad para aquellos que desean vivir con propósito. La práctica diaria de la gratitud fortalece el espíritu y transforma la visión del mundo. En lugar de concentrarse en lo que falta, se aprende a celebrar lo que ya se ha conquistado. La vida, por muy desafiante que sea, está llena de pequeños obsequios
que pasan desapercibidos para quienes viven apresurados por la insatisfacción. Un simple amanecer, la compañía de un amigo leal, la oportunidad de aprender algo nuevo. Todo esto son regalos que la vida ofrece constantemente. El estoico, al cultivar esta conciencia, encuentra una felicidad que no depende del exterior, sino de su propia elección de ver la realidad con nuevos ojos. Supera tus miedos y avanza con coraje. El miedo es uno de los mayores enemigos del crecimiento personal. Paraliza, distorsiona la realidad e impide que la verdadera grandeza se manifieste. Pero para quien busca la sabiduría estoica, el miedo no es un obstáculo insuperable, sino un maestro severo que enseña lecciones valiosas. Epicteto decía que no son los eventos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esto significa que el miedo es una construcción mental, un reflejo de las creencias que albergamos sobre el mundo y sobre nosotros mismos. El primer paso para superarlo es enfrentarlo de frente, analizarlo con frialdad y comprender que, en la mayoría de los casos, no tiene fundamento real. El estoico no huye de los desafíos, los enfrenta con serenidad e inteligencia. El coraje no surge de la ausencia del miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Todo gran logro requiere un momento de incertidumbre, un salto hacia lo desconocido. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba constantemente que la vida es corta y que no vale la pena desperdiciarla en temores infundados. Memento mori, recordarse de la mortalidad, es uno de los principios estoicos más poderosos para vencer el miedo. Al fin y al cabo, si el tiempo es finito, ¿por qué permitir que la vacilación robe oportunidades valiosas? Cada elección, cada acción valiente fortalece la virtud y construye un carácter inquebrantable. El estoico comprende que la vida no espera a quienes dudan, sino que recompensa a quienes se atreven a avanzar. Sin embargo, superar el miedo no significa actuar de forma imprudente. El coraje estoico es distinto de la temeridad. No se trata de desafiar el peligro sin necesidad, sino de reconocer que la vida exige riesgos calculados. El hombre que nunca enfrenta sus temores permanece prisionero de su propia mente. Es necesario entrenar la resiliencia y el autodominio para lidiar con los desafíos inevitables. Una práctica útil es exponerse gradualmente al malestar, fortaleciendo la resistencia mental. Un orador puede aprender a hablar en público enfrentando pequeñas audiencias antes de dirigirse a un gran auditorio. Un profesional inseguro puede asumir responsabilidades menores antes de liderar un gran proyecto. Con el tiempo, la mente se acostumbra al desafío y el miedo pierde su fuerza. Los mayores miedos suelen estar relacionados con el rechazo, el fracaso y lo desconocido. Pero el estoico comprende que todo esto forma parte de la vida y que ninguno de estos elementos puede realmente dañarlo. Aprende a cultivar la indiferencia ante la opinión ajena y a aceptar los errores como oportunidades de aprendizaje. Amor fati, amar el destino, es la clave para trascender el miedo al fracaso. Pase lo que pase, ya sea éxito o caída, forma parte del camino y contribuye al crecimiento. Cuando se interioriza este principio, la ansiedad disminuye y el coraje se vuelve un hábito natural. La mente se fortalece en la adversidad y el hombre se transforma en alguien que no solo enfrenta desafíos, sino que los utiliza para crecer. Cada día ofrece una nueva oportunidad para actuar con valentía. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero puede dominarse. Aquellos que se dejan guiar por él jamás alcanzarán su verdadero potencial. El estoico, por el contrario, ve en el miedo una invitación a superarse. No espera que el coraje surja de manera espontánea, sino que lo construye paso a paso, enfrentando aquello que alguna vez lo intimidó. Al final, se da cuenta de que la verdadera libertad no reside en la ausencia de miedo,
sino en la capacidad de no dejarse gobernar por él. Y así, con disciplina e inteligencia emocional, avanza sin vacilaciones hacia la cima. Libérate del apego emocional. El apego es una de las grandes fuentes del sufrimiento humano. La mente se aferra a personas, ideas, bienes materiales y expectativas como si pudiera controlarlos, como si fueran permanentes. Pero la realidad es implacable. Todo cambia, todo se transforma. El sabio estoico entiende que resistirse a esta verdad solo genera dolor. Marco Aurelio escribió: «Acepta de buen grado todo lo que te sucede, pues fue tramado por el destino para tu bien». Este es el núcleo del amor fati. Aceptar la vida tal como es, y no como nos gustaría que fuera. El desapego no significa frialdad o indiferencia, sino libertad. Cuando se aprende a soltar aquello que no puede retenerse, surge una ligereza indescriptible. El corazón se calma y la mente se vuelve serena. El apego excesivo a cualquier cosa, sea una relación, un estatus o una creencia, puede ser una prisión disfrazada de comodidad. El miedo a la pérdida impide la evolución. ¿Cuántas oportunidades se desperdician por temor a abandonar lo que ya no tiene sentido? ¿Cuántas personas se mantienen en situaciones perjudiciales solo porque se han acostumbrado a ellas? El estoico comprende que la impermanencia forma parte de la vida y, en lugar de aferrarse desesperadamente, aprende a apreciar sin poseer, a amar sin exigir, a vivir sin aferrarse a lo efímero. La ataraxia, la tranquilidad del alma, nace de esa comprensión profunda de que nada nos pertenece verdaderamente, ni siquiera a nosotros mismos. El mayor desafío del desapego es lidiar con las emociones que provoca. Es natural sentir miedo, tristeza o nostalgia al renunciar a algo que fue importante. Sin embargo, la libertad emocional no radica en la ausencia de sentimientos, sino en la capacidad de no ser esclavizado por ellos. Epicteto enseñaba que sufrimos no por los eventos en sí, sino por la forma en que los interpretamos. Si una relación termina, se puede ver como una pérdida o como un ciclo que se cierra, permitiendo el crecimiento y el aprendizaje. Si un plan no se concreta, se puede lamentar o buscar nuevas posibilidades. El desapego es un entrenamiento constante de perspectiva, una elección diaria de aceptar y seguir adelante sin resistencia. Muchos confunden el desapego con la apatía, pero hay una diferencia fundamental entre ambos. La apatía niega los sentimientos, el desapego los comprende. El hombre que practica la filosofía estoica no rechaza el amor, la amistad o los sueños. Simplemente no se vuelve dependiente de ellos para encontrar sentido en la vida. Aprecia lo que tiene mientras dura, pero no se desespera cuando algo se va. No se convierte en esclavo del pasado, ni se angustia por el futuro. Su paz no depende de circunstancias externas, sino de su propia mentalidad estoica. Entiende que todo lo que llega puede irse, y eso no lo asusta, sino que lo fortalece. Libertarse del apego emocional es un acto de coraje. Significa abandonar la ilusión de control y abrazar la vida tal como se presenta. Significa amar de forma plena, pero sin posesividad. Significa estar abierto a los cambios, sin miedo a lo desconocido. El estoico sabe que todo lo que le es arrebatado nunca fue realmente suyo, y que todo lo que permanece es un regalo momentáneo. Y así, al soltar lo que pesa, se vuelve más liviano. Al aceptar el flujo de la vida, descubre la verdadera paz. Y al desapegarse de lo efímero, se conecta con lo que realmente importa, su integridad, su fuerza interior, su capacidad de avanzar siempre. Descubre y sigue tu propósito de vida. Vivir sin un propósito es como navegar sin dirección. El hombre que no sabe hacia dónde va, se vuelve rehén de las circunstancias, siendo llevado a todos lados sin ningún control sobre su destino. La filosofía estoica enseña que la vida adquiere sentido cuando se encuentra una causa mayor.
algo que trascienda deseos momentáneos y superficialidades. Marco Aurelio reflexionaba a diario sobre su deber como emperador y ser humano, recordándose que cada acción debía estar alineada a la virtud. El propósito no es solo lo que se desea, sino lo que se debe hacer. Descubrir esa misión es el primer paso hacia una vida significativa y plena. El problema es que muchos esperan que el propósito caiga del cielo, como una revelación repentina. Pero el estoico sabe que no se descubre en el pensamiento abstracto, sino en la acción. El autoconocimiento es la clave. Observarse, entender las propias fortalezas y debilidades, reflexionar sobre lo que trae verdadero significado. Epicteto enseñaba que debemos preguntarnos a diario: ¿esto que estoy haciendo ahora me lleva a donde quiero llegar? Cada elección debe estar alineada con lo que realmente importa. La vida rápida y desperdiciarla en trivialidades es un error que solo se percibe cuando ya es demasiado tarde. Seguir un propósito exige disciplina y coraje. Muchas veces significa renunciar a la comodidad, resistir distracciones y enfrentar críticas. La mentalidad estoica no se ve afectada por opiniones externas o dificultades pasajeras, pues entiende que nada es más valioso que avanzar en la dirección correcta. Aquel que tiene un propósito firme no se perturba con pequeñas derrotas, pues sabe que cada obstáculo superado lo fortalece. Memento mori, recordar la mortalidad, es un poderoso recordatorio para no posponer decisiones importantes. El tiempo es un recurso finito y cada día sin propósito es un día perdido. Sin embargo, el propósito no debe confundirse con ambiciones egoístas o vanidades momentáneas. El verdadero sentido de la vida radica en contribuir a algo mayor, ya sea en la profesión, en la familia o en la sociedad. El estoico no busca solo la satisfacción personal, vivir de acuerdo con la ética estoica, cultivando la integridad y la excelencia en todo lo que hace. Comprende que su existencia no es un fin en sí misma, sino parte de un todo mayor. De esta forma, su búsqueda de un propósito se convierte en un viaje de crecimiento personal e impacto positivo en el mundo que lo rodea. Descubrir y seguir el propósito de vida no es un evento único, sino un proceso continuo de superación. En cada etapa, surgen nuevas reflexiones, ajustes y desafíos. La esencia de él no reside en encontrar respuestas prefabricadas, sino en hacer las preguntas correctas. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Lo que hago cada día me acerca a lo que quiero ser? Estas son cuestiones que deben ser revisadas constantemente. Cuando se vive con propósito, la existencia se vuelve más rica, más intensa y más verdadera. Y al final, esa es la mayor conquista que alguien puede alcanzar. Reserva momentos diarios para la reflexión. La prisa del mundo moderno hace que muchos vivan sin siquiera percatarse de cómo están viviendo. Los días pasan sin cuestionar las propias acciones, sin evaluar los errores y los aciertos, sin aprender de la experiencia. Sin embargo, para quien busca la excelencia y la sabiduría estoica, la reflexión es un pilar esencial. Marco Aurelio, uno de los mayores ejemplos de autodominio y liderazgo, dedicaba parte de su tiempo a la escritura y a la meditación sobre sus pensamientos y actitudes. Sus anotaciones no eran para los demás, sino para él mismo, un ejercicio diario de perfeccionamiento. Quien desea evolucionar necesita, ante todo, aprender a mirar hacia adentro. La reflexión filosófica no es un lujo, sino una necesidad para quien busca el crecimiento personal. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde es fácil actuar en piloto automático, repitiendo los mismos errores sin percatarse. Quien no reflexiona sobre sus acciones se vuelve esclavo de sus impulsos y deseos pasajeros. Epicteto decía que no importa lo que ocurra externamente, sino cómo reaccionamos.
Pero, ¿cómo mejorar nuestras reacciones si nunca nos detenemos a analizarlas? La respuesta está en la disciplina de reservar momentos diarios para la introspección. Este hábito permite desarrollar el autoconocimiento, fortalecer el equilibrio emocional y ajustar el rumbo siempre que sea necesario. El diario estoico es una herramienta poderosa para este ejercicio. Escribir sobre lo que ocurrió a lo largo del día, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas permite identificar patrones de comportamiento y áreas de mejora. Esta práctica no necesita ser larga, solo unos minutos son suficientes para registrar pensamientos y evaluar si las actitudes del día estuvieron alineadas con los principios estoicos. La reflexión matutina también es valiosa. Antes de comenzar las actividades, se puede pensar en lo que se espera del día, en las dificultades que puedan surgir y en cómo enfrentarlas con serenidad y disciplina. De esta forma, la mente se prepara para actuar con conciencia en lugar de reaccionar impulsivamente. Pero la reflexión no se limita a la escritura. Momentos de silencio y meditación estoica son igualmente esenciales. En un mundo ruidoso, saber detenerse para escucharse a uno mismo es un acto de poder. El hombre sabio no teme el silencio, pues en él encuentra claridad y dirección. Caminar sin distracciones, observar la naturaleza o simplemente pasar unos minutos en soledad son formas de practicar este ejercicio. La mente necesita espacio para pensar y la reflexión diaria es el suelo fértil donde la sabiduría crece. Quien nunca se detiene a cuestionar sus elecciones está condenado a repetir los mismos errores sin un progreso real. La vida no se resume a perseguir objetivos. Sin reflexión, no hay aprendizaje. Sin aprendizaje, no hay evolución. Quien desea crecer debe comprometerse a mirar hacia adentro cada día, revisando sus pensamientos y actitudes, ajustando su conducta y perfeccionando su visión del mundo. La filosofía estoica no se trata solo de soportar dificultades, sino de aprender de ellas. Y eso solo es posible para aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a sí mismos con honestidad. Al final, la reflexión diaria no es solo un hábito, sino la clave para una vida más consciente, más fuerte y más alineada con los principios estoicos. Acepta la impermanencia y adáptate a los cambios. Nada en la vida es fijo, nada es eterno. Todo lo que existe está en constante transformación, y resistirse a esa realidad es una de las mayores causas del sufrimiento humano. El estoico comprende que la impermanencia es la naturaleza del universo, y en lugar de luchar contra ella, aprende a aceptarla con serenidad. Amor fati, amar el destino, significa abrazar los cambios sin miedo, sin lamentaciones, sin resistencia. Marco Aurelio escribió: todo lo que sucede, sucede como debería suceder. El hombre que interioriza esta verdad encuentra una paz que pocos conocen, pues percibe que no hay nada que temer, solo nuevas oportunidades para crecer. Aquellos que no aceptan la impermanencia viven en constante ansiedad. Quieren que los buenos momentos duren para siempre, que las personas nunca cambien, que las circunstancias se mantengan favorables. Pero eso es imposible. Así como las estaciones del año se renuevan, así también sucede con la vida. El estoico no se aferra a la ilusión de la estabilidad. Comprende que todo es transitorio. Cuando algo bueno llega a su fin, está agradecido por lo vivido y sigue adelante. Cuando ocurre algo difícil, sabe que también pasará. Memento mori, recordar la mortalidad, es un recordatorio poderoso de que nada está garantizado, y por ello cada momento debe vivirse con conciencia y valentía. La capacidad de adaptación es una de las virtudes más valiosas que se pueden desarrollar. El hombre que resiste los cambios sufre, pero aquel que aprende a fluir con ellos se fortalece. Epicteto enseñaba que no tenemos control sobre los acontecimientos externos, solo sobre nuestra reacción a ellos. La resiliencia
nace de la aceptación. Una crisis financiera puede destruir un negocio, pero no tiene por qué destruir la determinación del emprendedor. El fin de una relación puede traer dolor, pero también abrir espacio para un nuevo comienzo. Quien se adapta, crece. Lo que resiste, se debilita. Todo depende de la perspectiva adoptada frente a la inevitable transformación. Aceptar la impermanencia no significa ser pasivo ante la vida. Por el ascensión contrario, implica actuar con inteligencia emocional, sabiendo que cada fase trae consigo desafíos y aprendizajes propios. El estoico observa los cambios con una mirada atenta, ajustando su rumbo cuando es necesario, sin desesperación ni lamentos. No gasta energía tratando de preservar lo que ya no se puede mantener, ni se desespera cuando ocurre lo inesperado. Se prepara mentalmente para la inestabilidad del mundo, cultivando una mentalidad estoica que le permite mantener el equilibrio en cualquier situación. Al final, la gran lección de la impermanencia es la libertad. Cuando se comprende que nada dura para siempre, la vida se vuelve más ligera. El miedo a la pérdida desaparece, pues ya no existe la ilusión de posesión. La angustia por el futuro se disipa, ya que se confía en que todo sigue su curso. La resistencia al presente se desvanece, porque se aprende a aceptar cada momento tal como es. El estoico, al abrazar esta verdad, se vuelve inquebrantable. No solo sobrevive a los cambios, sino que prospera en ellos. Disciplínate para crecer continuamente. El éxito no es fruto de la suerte, ni de momentos pasajeros de inspiración. Nace de la constancia, del esfuerzo diario, de la capacidad de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando la voluntad falla. La disciplina es el cimiento de la filosofía estoica, pues sin ella no hay verdadero progreso. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, no se permitía la pereza ni la autocomplacencia. Se escribía a sí mismo: al amanecer, dite a ti mismo, tengo que trabajar como un ser humano. ¿Por qué debo quejarme si fui hecho para esto? Ese compromiso inquebrantable con el deber es lo que separa a quienes evolucionan de aquellos que viven presos de sus propias excusas. La disciplina no se trata solo de cumplir obligaciones, sino de forjar el carácter. Quien actúa solo cuando se siente motivado jamás alcanzará la excelencia. El estoico entiende que la motivación es volátil, mientras que la disciplina es sólida. Epicteto enseñaba que debemos entrenar la mente como un atleta entrena el cuerpo, repitiendo los mismos ejercicios a diario hasta que se vuelvan naturales. La práctica constante conduce al autodominio, al crecimiento personal y a la conquista de la verdadera libertad. El hombre que se disciplina no se convierte en esclavo de impulsos o emociones inestables. Se gobierna a sí mismo con firmeza y propósito. Los pequeños hábitos diarios son los que moldean el destino. No son las grandes decisiones aisladas las que determinan quién se llega a ser, sino las elecciones hechas cada día. Lo que se lee, lo que se piensa, cómo se reacciona ante las dificultades, cómo se gestiona el tiempo. Todo esto construye o destruye a una persona. Memento mori, recordar la brevedad de la vida, es un excelente incentivo para evitar la procrastinación y cultivar hábitos productivos. El tiempo perdido nunca regresa, y cada día vivido sin disciplina es una oportunidad desperdiciada. El estoico sabe que su mayor enemigo no está afuera, sino dentro. La tendencia a la comodidad, al aplazamiento, a la falta de compromiso con su propio crecimiento. La disciplina también es el camino hacia el equilibrio emocional. Quien se deja llevar por deseos pasajeros, por la pereza o por impulsos descontrolados, jamás encontrará la serenidad. El estoico entiende que la verdadera libertad surge del control de las emociones y de la capacidad de actuar de forma racional. La práctica de la meditación estoica puede ser un gran aliado en este proceso. Preguntarse cada noche: ¿en qué fui disciplinado hoy? ¿Dónde fallé? ¿Cómo puedo mejorar mañana?
crea un ciclo de aprendizaje continuo. Pequeñas mejoras diarias, acumuladas con el tiempo, generan transformaciones extraordinarias. Al final, la disciplina no es una carga, sino un camino hacia una vida plena y significativa. Aquellos que viven sin reglas internas se convierten en esclavos de las circunstancias, mientras que los disciplinados se vuelven amos de su propio destino. Crecer continuamente exige sacrificio, exige esfuerzo, pero la recompensa es la fuerza interior que nadie puede arrebatar. El estoico sabe que cada día es una nueva oportunidad para evolucionar. Y así, sigue adelante sin excusas, sin vacilaciones, con la certeza de que la verdadera cima solo puede alcanzarse por quienes se comprometen con el viaje. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos principios necesitas aplicar más en tu vida hoy? Deja tu comentario aquí abajo, quiero saber tu opinión. Tu interacción es fundamental para que sigamos trayendo contenidos transformadores. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perder los próximos videos. Aquí encuentras las enseñanzas que te llevarán al siguiente nivel. Ahora, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla y continúa tu viaje de crecimiento. Nos vemos allí. Yo soy Max y te espero en el próximo video. Hasta pronto.